¿Quieres ayudarnos? Sí, sí, por supuesto. ¿No pueden saberlo con solo verme? ¿Y sabes cómo encontrar a Mika? Claro. Es un trato. Así no, ¿eh? No soy tonto para trabajar con ustedes gratis. Está bien, tengo que pensarlo. Quiero garantías de mi seguridad personal. Bueno, algo como un programa de testigos con todos sus bonos. Nuevos documentos, incidentalmente. Tengo una sugerencia sobre mi nombre y apellido. No les costará ni un sudor. ¿Y qué tendrán a cambio? Ay, a cambio tendrán estos dedos. Y este cerebro. No tendrán este cerebro en su compañía. Si aceptan, necesito una computadora con internet. El resto lo tengo aquí. Prefiero la comida italiana. Lo discutiremos con nuestros jefes. Moscú, Rusia, 1859. Tienen que darse prisa. ¿Qué tiene de Es un Bluster? callejón sin salida. Bluster sabe algo, pero no dará información. Hoy Mika le dio una muestra a nuestro hombre en Berlín. Creo que fue una prueba y está lista para dar todo. No quiero sucumbir con el pánico general, pero todos nuestros residentes extranjeros están en estos expedientes. Dile a Master Bluster que la cuestión de protección de testigos se aprobó positivamente, pero solo si con su ayuda atrapamos a Mika antes de que venda la información, así que deprisa. Y recuerden que Mika no es nuestro blanco principal. Esa chica no es tan peligrosa como la información que tiene. Aquí está un pequeño obsequio para nuestro técnico. Yo no conozco todos los detalles, pero estoy seguro de que le servirá a su amigo. ¿Qué es esto? Es un programa de limpieza. El código en él introduce un virus que cuando se activa el programa encontrará los archivos robados donde quiera que estén y también con eso se encontrarán las copias que se hicieron y las destruirá. ¿Por qué no envían el virus ahora mismo? Ese es el problema. Para activarlo tenemos que estar en el archivo original. Y todos los códigos de seguridad están escritos en él. Cuando su código y el nuestro coincidan, el virus empezará a funcionar y entonces no habrá nada que lo detenga. No alardes, no tenemos mucho tiempo. Rápido solo puede hacerse en las películas de Hollywood. Escucha bien esto, tonto Master. ¡Soy Master Bluster! No tengo tiempo para oír tu bla, bla, bla. ¿Entendiste tu tarea? Sí. Hazlo. No tengo nada que agregar. Bueno, en 2 palabras y para que lo entiendan. La situación es así. Hay una red social alternativa de hackers. ¿Entienden eso? Qué simpático. ¡Tengo hambre! ¡Ay! En la red todo es como con las personas. La gente ordinaria no entra ahí. Hay un estricto control facial. Solo la élite puede estar ahí. Un extraño no puede. No nos interesa la teoría. Estamos interesados en la práctica. ¿Cómo encontramos a Mika? No tienes que ir por una divina para eso. Lo primero que hará es buscar al comprador adecuado. ¿Comprador? Sí, el que comprará la información robada. ¿Por qué el comprador tiene dinero? ¡Ay, Ana! El comprador compra con el dinero del cliente que no quiere hacerlo en persona. ¿Puedes llegar ahí? ¿Yo? Chicos, soy de la élite. Ya estoy ahí. Damas y caballeros, tomemos nuestro lugar asignado. Mientras tanto, pongámonos cómodos y esperemos. Porque nosotros, en cuanto Mika llegue, estaremos ahí. Adiós. ¿Cuánto tenemos que esperar? ¿Cuánto tiempo?
Según mis cálculos, aunque es muy aproximado, ¿qué diablos voy a saber? Moscú, Rusia, 7:19. ¿Qué? Alguien de los locales llamó a la policía. ¿Quieres que vaya a revisar? Yo revisaré. Escucha, no se puede ver nada. Pero hay alguien ahí, seguro. Tal vez los guardias se confundieron. ¿Qué hace aquí, señorita? Esta es un área cerrada. No puede estar aquí. Muéstreme sus documentos. Se ve extraño. Tal vez esté enfermo. Tal vez. Oye, alístate. Tenemos una reunión. ¿Alguna noticia? Nada. ¿Y ahora? ¡Aún nada! No puedo acostumbrarme a estar esperando, cuando todo depende de un hacker loco. ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? Creo que Bluster nos está engañando. ¿Qué caso tiene? No lo sé. Espera huir. ¿A dónde huiría? Oficialmente está muerto. Si trata de huir, se topará con Mika. No sé qué tanto quiera eso. No confío en él. Haces bien. Es sospechoso. ¿Es lo que hay? ¡Estaré condenado! ¡Lo tengo! ¿Qué tienes ahí? ¡Mordió la carnada! ¿Mika? ¡Sí! ¡Así de seguro estaba! ¡Mordió la carnada! ¡Quiere que la atrapen! ¿Ahora puedes decirnos dónde está Mika? Es Mika. Sabe todos los trucos de la ciencia. Todo lo clandestino.
Averiguar dónde está es una causa perdida. Pero averiguar dónde está el comprador es fácil. Mika y Madgat hablaron en inglés hace 5 minutos. Y acordaron verse mañana. 50 millones de euros. Mika sabe lo que es bueno cuando lo ve. Pero tiene el apetito de un glotón. Quizá debería entrar al FSB. Hazlo, hazlo. Es una buena oportunidad de conocerte mejor. Vamos, es broma, solo bromeo. Sí. Normalmente los tratos son hechos virtualmente. Pero este, según parece, es un caso especial. Mika exige efectivo y... mañana harán la entrega. Se verán en la ciudad, pero no mencionan dónde. Acordaron el lugar antes. ¿Cómo reconocerá al comprador? Hay un super lavaojos de los hackers. Una fotografía. Le envió una fotografía a Mika. No va a estar sola. Tendrá un guardaespaldas. Después de todo, son 50 millones. ¿Recuerdan? ¿Podemos saber dónde está el comprador? Nada fácil. ¿Puedes verme? Vista completa. Estupendo. Nada de estupendo. Odio estar cubierta. Lo dejamos a la suerte, pero por favor no te emociones con el gatillo. Los quiero con vida. Solo si no lo fastidias. Parece que el dinero está en el auto. ¿Qué tan lejos están? Ya deben estar aquí. Si Bluster no mintió. Creo que ahí vienen. ¿Estás listo? Sí, estamos aquí. Ya vi el auto. Ok, espero. Ya pronto iremos por el dinero. El dinero está aquí, nos podemos ir. Bienvenidos a Rusia. Malas noticias, están arrestados. Alto. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Tenemos dos problemas. Mi compañera es la que te apunta y está ansiosa por acabar contigo. El segundo problema es que odio golpear a una mujer, sea quien sea. Pero desafortunadamente no tengo alternativa porque no quiero matar. ¡Maldición!
Gracias por no disparar. Gracias por no fastidiarlo. El dinero está aquí. Podemos irnos. Moscú, Rusia, 6:59. Sí, ¿Algo nuevo? trabajamos. ¿Puede ser más preciso? Trabajamos. ¿Trabajamos? No entiendo cómo pueden estar tan tranquilos. ¿Cómo que trabajamos? ¿No se dan cuenta de lo grave que es todo esto? Mi gente hace todo lo posible. Entonces diles que deben hacer más, lo antes posible. 1 hora. Personalmente te hago responsable. Sí. Cuando tenga noticias, llamo. Bluster. ¿Estás ahí? No olvides usar el rostro, hacer gestos. Normalmente los hackers la usan. Y algo muy importante, no golpees las teclas, es de mal gusto. Siéntate, frunce el ceño y discretamente inserta la USB. Cállate, por favor. Ya estamos aquí. ¿Puedes hacerlo? Hay demasiados secretos del FSB ahí. Ya te veo, eres una chica rápida. Lo del rostro está bien. Ahora yo. Tú sigue así de la misma forma y el máster hará el resto. Bueno, ahora vamos a bailar. Uno, 2 y 3 y es todo. Mika salió del mercado. Master Bluster es el mejor. Y Mika era un escándalo. Bang, bang, bang. Y aquí viene el final de Mika. Lo siento, Mika, pero no eres la mejor. Ahí voy. El virus ha despertado. No hay marcha atrás. Oye, ¿todo está bien? Que si todo está bien. ¿Esto vale el dinero? Entonces, quiero ver dónde está el dinero. Si yo no veo el dinero, empezaré a buscar a otros compradores. ¿Entiendes lo que digo? ¿50 millones? Tengo una contraoferta. ¿Cuál? No habrá dinero. ¿De qué estás hablando? Tienes que entender que en este momento quedas arrestada, Mika. Lamento interrumpir, pero tenemos muy poco tiempo. ¿Son para ti? Regresemos a casa, no encontraremos nada aquí. Todo se ha borrado. Nada mal. Nos esforzamos. Pero no pueden creer que soy tan idiota como para no hacer una copia. La hice. Significa que sigo en el juego. Creo que ignoraste un pequeño punto. Tu amigo muerto, Master. Hola, nena, desde el otro mundo. Viendo tu rostro, sabes que estás en una terrible situación. El gusano va a buscar cada archivo, todo lo que has copiado y recopiado de nuevo, y él va a hacer crunch, 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 crunch. Mika. Esto final, venga. Adiós. Mika ha perdido.
Pero, ¿por qué no matarlos después de todo? ¿Ah? Situación tan complicada tenemos aquí, ¿verdad? Creo que mejor me voy. Siéntate. Son 4 armas contra 3. Creo que tengo ventaja. Tienes razón. ¿Qué haremos? Matemáticamente tiene razón. Pero... ¿Pero qué? Tengo una idea. Si lo echo a perder, lo harás por mí. ¿Estás bien? Estoy bien. Ve por Mika. Estoy molesta. Estoy casi furiosa. Lo arruinaron todo. 50 millones al caño. Nunca perdonaré estas fallas. ¿La prisión? Estaré ahí 2 minutos. No me pueden encerrar. Soy Mika. ¿Entiendes? Sabes, jovencita, cuando te metes al email de tus amigas, no está tan mal. Cuando usas la tarjeta de crédito de alguien, tampoco es tan malo. Pero cuando empiezas a matar gente, tienes que responder por eso. Es tan bueno cuando estás en silencio, Mika. Sí, soy yo. Sí. Mika fue neutralizada y los archivos destruidos. Sí. Muchas gracias. Solo hicieron su trabajo. ¿Ese vestido se te ve bien? Para nuestra cena romántica. Nadie prometió un romance. Solo perdí la apuesta de una cena. Así que cállate y come.
¿Y tu pierna? No, está bien. En una semana no tendré nada. Oye, gracias por preguntar. Solo pregunté. Claro. No significa nada. Por supuesto. ¿Puedes callarte y comer? Salud.